compraste y ahora tuyo soy. Proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, solo tú, nombre sin igual. Digno de alabar, su presencia está aquí. Vamos, déjalo que fluya, déjalo que fluya. Aleluya. Vergüenza huye hoy, rendido estoy ante tu amor innegable, innegable. Tu gracia, dile, tu gracia eterna es. Proclamaré tu bondad para siempre. Digno de exaltado eres Dios, y sé exaltado en los cielos. Ven y llena este lugar, eres digno de alabar. No hay otro nombre igual, y sé exaltado en los cielos. Ven y llena este lugar. Vamos, dile, yo necesito más. Tú eres digno, no hay otro. Sé exaltado hoy en mi vida, sé exaltado en cada espacio, en cada lugar de mi vida. Sé exaltado, Dios, sé exaltado y sé exaltado en los cielos. En este lugar eres digno de alabar. No hay otro nombre
Y ¿saben qué dice la palabra? Que aunque el enemigo quiera venir como un río, ¿qué es lo que sucede? Que Jehová levanta bandera. Mira, yo no sé si el enemigo ha querido venir a tu vida como un río, y no es el río de Dios, no. Es una potencia, ¿verdad? Que sentimos que ya no podemos más, que sentimos que ya no somos nada, que ya no hay un propósito, no existe nada. Quiere venir como un río, pero es que Dios dice que Él levanta bandera, que Él te da la victoria, que te da la victoria sobre el enemigo, que te da la victoria sobre la depresión, que te da la victoria sobre la adversidad. Él levanta bandera. Él levanta bandera. Él es digno y levanta bandera. Te da la victoria, te da la victoria. Puedes creer que te ha dado la victoria ya, que ya te la ha dado, y puedes adorar como si ya la hubieses recibido, porque es importante. Ese es el poder de nuestra fe, que llamamos las cosas que no fueron, que no son, como si ya fuesen. Puedes creer que ya Él te dio la victoria. Si tú lo puedes creer, di: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y si puedes darle un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Aleluya. ¿Cómo están? Qué hermosa es la presencia del Señor. A veces no tenemos que decir mucho, solamente levantar las manos y exaltarle es suficiente, y decir: Jesús, su nombre es todo, ¿verdad? Ya pueden ir tomando asiento. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me compartió hace un tiempo, que realmente considero que es importante en esos tiempos. Y quiero meditar sobre el tema resilientes. Mira el que tienes al lado, dile: resilientes. Dile: no sé lo que significa, pero no importa, te lo digo igual. Resilientes. Y realmente este es un tema. Ahora vamos a hablar acerca de lo que significa, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante esto? Porque desgraciadamente y desafortunadamente hoy estamos en un sistema educativo, un sistema en general, ¿verdad? Un sistema donde lo que está tratando de hacer es amoldarnos a un modelo determinado ya por ellos, ¿verdad? Y es solamente con ver las cosas que están sucediendo, solamente con sentarnos a analizar, ¿verdad?, la sociedad en la que vivimos, podemos llegar a entender que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Señor, ¿verdad?, determinó para que nosotros viviéramos. No tiene nada que ver el propósito que el mundo ofrece al propósito que Dios ofrece. A eso me refiero. Porque sí, en la palabra podemos encontrar que viviríamos tiempos difíciles, de guerras, de las situaciones que vemos hoy en día. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no somos resilientes? Que nos dejamos amoldar por este sistema de hoy en día. Entonces, yo estuve en este sistema educativo por ya creo que 10 años por ahí, en lo que es la escuela normal, el high school y la universidad. Y ahora que soy maestra, puedo constatar que realmente el sistema educativo de este país hoy en día lo que hace es un sistema totalmente anti Dios. Y por tanto, ellos lo que quieren es inculcarle a nuestros hijos, imponer sus ideales como sea. Han quitado a Dios del asunto. Ya hablar de Dios es un motivo suficiente para que un maestro lo saquen de una escuela. ¿Y por qué? Porque hay otro propósito que el mismo enemigo ha maquinado desde el principio para que nosotros no lleguemos al propósito que Dios determinó para nosotros. Entonces, sobre esto quiero hablar un poquito, porque quizás llevas tiempo acá o quizás eres nuevo y no llevas mucho tiempo en el evangelio, o te invitaron, ¿verdad?, y no sabes de lo que estoy hablando. Pero de lo que quiero ministrar en esta noche es que hay un propósito para ti. Hay un propósito en Dios para ti. No es un propósito que tú mismo estás buscando. No es un propósito que tú
con tus propias fuerzas quieres llegar a alcanzar porque te gusta ese propósito, porque te gusta cómo luce eso. No, es un propósito que Dios determinó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Y si nadie te lo había dicho antes, te lo estamos diciendo ahora, que hay un propósito de Dios para tu vida. Y a veces es difícil entender esto. ¿Por qué? Porque Luna, tú no sabes todo lo que yo he pasado, tú no sabes las situaciones que yo he tenido que pasar, tú no sabes las dificultades y las adversidades que yo he tenido que pasar. No entiendes porque tú eres joven, ¿verdad? Tú no has vivido todavía. Porque a veces lo escuchamos y es como que tú eres muy joven, tú no sabes de la vida, tú no sabes lo que es vivir, ¿verdad? Pero en algún momento todos los que estamos sentados aquí hemos vivido situaciones que nos han marcado, que nos han lacerado, situaciones que nos han ocasionado que nos tiremos en el piso, que no creamos más en lo que es vivir, que no sintamos más levantarnos de una cama. Todos hemos pasado por eso, algunos más con más, ¿sabe?, más fuerza y los otros con menos, ¿verdad? Pero todos lo hemos pasado. ¿Y qué pasa cuando nos metemos demasiado en ese asunto en el que yo he sufrido toda mi vida? Tú no sabes el abuso que yo pasé cuando fui joven. Tú no sabes cuánta gente a mí me abandonó. Tú no sabes cuánta gente a mí me mintió. ¿Qué es lo que sucede? Que empezamos a desviar el propósito de Dios y empezamos a creernos las mentiras del enemigo y empezamos a moldarnos a este mundo. ¿Y qué sucede? Que no buscamos en la palabra, no nos sentamos y no intimidamos con el Señor, y entonces yo me empiezo a creer lo que dice el mundo de mí, y eso no es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos. Mira, quizás lo has escuchado muchas veces, y cuántas veces me lo van a repetir. Yo sé que tengo un propósito en Dios, yo sé que Dios ha destinado cosas grandes para mí, yo sé, yo lo creo, pero no sucede. ¿Y sabes por qué no sucede? Porque a veces tenemos que volver al inicio, tenemos que volver al diseño original para poder entender por qué hemos pasado lo que hemos pasado, para poder llegar a ese propósito de Dios. Tenemos que volver al inicio. Si el inicio no está, si las bases no están bien plantadas, no podemos llegar como Dios quiere que lleguemos. Entonces, dilo conmigo fuerte: resiliente, resiliente, resiliente. Aún todavía no sé lo que significa, pero lo digo, resiliente. Entonces, ¿qué significa la palabra resiliencia? Quiero leer la definición de la RAE, o sea, de la Real Academia Española, que dice que la palabra resiliencia en su etimología proviene del latín y se deriva del verbo resilio, resilir, que significa saltar hacia atrás, rebotar, replegarse. Replegarse significa también recogerse, ¿verdad? O encerrarse en sí mismo. Entonces, si esta es la definición etimológica, ahora vamos a ver en psicología qué es lo que significa. Si resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, como un accidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Es la capacidad que tenemos para superar las circunstancias adversas que se nos presentan. Entonces, cuando yo pensaba en esta palabra, yo le decía: Señor, ¿a qué lo puedo en materia? ¿A qué lo puedo asemejar? Y me puse a indagar y vi que el acero es un ejemplo bien bueno en lo que es la resiliencia, porque el acero es conocido como un material inteligente. ¿Por qué? Porque lo que sucede con el acero es que por más golpes que yo le dé, ¿verdad? Supongamos que que hay un herrero, ¿verdad? Y yo voy a visitar un herrero y yo estoy viendo cómo ese herrero trabaja el acero. Yo voy a ver cómo él va a empezarle a dar golpes para que tome una forma específica que ese herrero quiere que tome, ¿verdad? Entonces él le va a empezar a dar golpes y golpes y golpes y golpes y golpes, ¿verdad? Y va a llegar un momento en que ese acero se va a deformar. O sea, lo que va a quedar es en el piso una cosa ahí que ni se entiende, porque lo que había al principio no tiene nada que ver con lo que estoy viendo ahora, ¿verdad? Entonces, mientras más golpes el herrero le da, o mientras más fuerzas yo pongo para que eso se deforme, ¿sabes qué es lo que sucede con el acero? Que cuando yo tomo
un objeto y lo pongo en altas temperaturas, o sea, bien caliente, y yo tengo acá el pedazo de acero, ¿verdad? Y yo agarro ese material caliente, o sea, bajo fuego, y yo lo pongo debajo del acero. El acero lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a poco, va retomando su posición inicial. Es algo bien curioso, así es que funciona de verdad. O sea, no, es raro explicarlo, pero cuando yo pongo eso bien caliente debajo de ese material de acero, el acero va a decir, ok, yo voy a retomar mi posición, y se va a volver a tomar la forma inicial que tenía, no una forma que quizás la superficie se tomó una forma ahí cualquiera, no, va a tomar la posición inicial de ese acero. Entonces es bien curioso, porque cuando Jesús entra a nuestra vida, ¿verdad? Tenemos cosas, ¿verdad? Que cargamos golpes y nos laceramos todo el tiempo y recogemos golpes y críticas, y mira todo lo que dicen de mí, mira, este me dejó, y mira esto otro. Y venimos a Jesús con esa carga, como el acero. Pero ¿qué pasa? Que cuando Él entra en nuestra vida y su Espíritu entra en nuestra vida, hay algo que empieza a suceder. Hay algo poderoso que el Espíritu empieza a hacer, y es que empieza a calentar desde lo más profundo de mí. Empieza a calentar, pero con tal potencia que no importa lo que pude haber pasado. Mira, es que empieza a tomar su forma inicial. Empieza el Señor a cambiar y a moldarnos como Él quiere. Pero ¿cuál era el diseño inicial? Tenemos que volver al principio. Dios quiere que entendamos nuestro diseño original, para que podamos entender por qué, como decía, hemos pasado lo que hemos pasado y qué tenemos que hacer en este mundo. No vinimos por gusto al mundo, lo hemos escuchado muchas veces, pero hay muchos de nosotros que seguimos caminando como si no hubiese propósito en nosotros, y no entendemos, y le pedimos quizás al Señor, y el Señor se demora un poquito en responder, ¿verdad? Y no entendemos, y decimos, Señor, ¿por qué? Yo no acabo de entender el propósito por el cual tú me trajiste. Y es que tenemos que volver al inicio, ¿verdad? Nacemos destinados a un propósito grande en Dios. Y quizás tú digas, yo tengo 60 años, yo estoy ya llegando ya, y al final no hice nada, ¿sabes? Vivo día a día, me levanto, voy al trabajo, como es, y no pasa nada. Ya yo estoy viejo, ya yo a estas alturas, ¿qué Dios va a hacer conmigo? Venimos con un propósito. Y yo quiero decirte que si estás aquí hoy en día, sentado, sentada, es porque todavía no has cumplido ese propósito. Y Dios está hablando en esta noche, para que tú entiendas que hay un propósito que tienes en Dios. Mira que te queda al lado y dile, sé resiliente, dile, sé resiliente, dile, a pesar de todo lo que el enemigo, el pecado, el mundo, ¿verdad? A pesar de todo lo que quieran hacer para deformarme, yo tengo un propósito en Dios y yo voy a volver al diseño original. Amén, amén. Entonces vamos a leer en Filipenses 3, del 13 al 15. Yo no sé, pero yo aquí el Señor se está moviendo, ¿verdad? Está poderoso esto acá y vamos a aprender. Filipenses 3 del 13 al 15 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y casi siempre nos quedamos acá en este versículo, pero quisiera también leer el 15, que dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y cuando yo leí este versículo, yo dije, míralo a Pablito, como se cree el humilde, ¿verdad? Porque acuérdense que eso fue una carta que él escribió a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Y dice una pila de cosas que le aconsejo que vaya y lo lea, porque un poco ahí, sí, un poco fuerte. Pero dice, así que todos los que somos perfectos. Y yo dije, porque se pensaba que era perfecto. Y cuando lo leemos sin entender, quizás decimos, no, yo soy perfecto ya. Si ya yo llegué a los caminos del Señor, ya está, ya yo llegué, ya yo
como mismo el Señor entró en mi vida, ya yo tengo asegurado la vida eterna. Y no, cuando Él dice que somos perfectos, a lo que se está refiriendo es a los que ya no son niños en entendimiento, sino a los que ya han llegado a un mayor entendimiento en las cosas de Dios, en las cosas del Evangelio. Y todos saben que Pablo era un taco, ¿verdad? Tipo, entonces él se tenía que referir a perfectos, o sea, es llegar a la perfección de que siempre decimos, no es una perfección que vamos a llegar a esa perfección, sino es tener la mentalidad de que voy a hacer lo mejor, de que me voy a superar, de que tengo que ponerme, ¿verdad?, las pilas, porque en estos tiempos el Señor me está llamando a que tengo que llegar. No voy a llegar nunca a la perfección, pero tengo que tomar pasos, ¿verdad?, para yo llegar en algún momento a cumplir, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, vamos al inicio, ¿verdad? Y al principio, allá en Génesis 1, del 1 al 3, lo hemos leído varias veces, pero vamos a hablar de eso acá. Génesis 1, del 1 al 3. Versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. O sea que aquí vemos el principio de todo, ¿verdad? Aquí vemos que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, no tenía en sí un propósito la tierra. No había nada, porque si no hay nada, no puede haber nada. O sea, no hay nada, ¿verdad? Entonces, Dios empieza a crear de la nada todo. Y es impresionante cuando el Señor solo da una palabra y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo nunca he tenido la oportunidad, ¿verdad? He ido a algunos lugares, pero no he tenido la oportunidad de viajar así a esos lugares que a veces uno ve en las películas, ¿verdad? Que uno ve esas montañas y de pronto ves los pajaritos así y la cascada, ¿verdad? Y esa agua limpia. No, todavía no he tenido la oportunidad, pero cuando nosotros nos sentamos y vemos eso, o quizás, mira, ni se vaya muy lejos, usted ve el cielo solamente, usted ve la creación de Dios. Es impresionante el nivel de perfección de la creación, y el Señor solo dio una palabra y dijo: y sea la luz, y fue la luz. O sea, plain and simple, fue la luz. Entonces el Señor de la nada crea todo. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál era el plan original cuando el Señor creó los cielos y la tierra? Y creó a Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos como que lo echaron todo a perder. El Señor tenía un plan y decía: bueno, ahora ustedes van a vivir, mira, de este paraíso, ¿verdad? Van a poder comer todo lo que quieran menos del fruto prohibido, ¿verdad? Pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden, mira, andar sin ropa, ¿verdad? Porque a veces es un poquito raro. Yo digo si no hubiese pasado lo de Adán y Eva, yo creo que hubiera sido un poquito incómodo, no sé, como que no sé, me parece. Pero bueno, yo sé, pero yo como que diciendo que si hubiese conciencia fuera un poquito, yo poniéndome en ese lugar, ¿verdad? Sentiría que fuera un poquito incómodo. Sí. Entonces, el Señor tenía un plan para nosotros literalmente como de perfección, o sea, paradisíaco. Íbamos a poder vivir de lo que el Señor había creado, íbamos a podernos, ¿verdad?, procrear y todo, pero iba a ser un plan perfecto del Señor. Pero Adán y Eva como que empiezan a escuchar un poquito, ¿verdad?, a donde no tienen que escuchar, y lo echan todo a perder, ¿verdad? Pero lo echan a perder no en un sentido como que ya se acabó todo, no existe nada más, acabamos, no. O sea, lo echan a perder en el plano de que ya el propósito que Dios tenía desde el inicio, ya el Señor como que tiene que poner y mover para que igual el propósito se cumpla, pero quizás no de la forma en que Él inicialmente lo destinó, ¿verdad? Pero que el Señor igual iba a cumplir con lo que tenía que cumplir. Entonces ellos, cuando lo echan todo a perder, el Señor dice: bueno, ok, ahora yo tengo que ver qué hago, porque estos dos no hicieron lo que yo les dije que hicieran, y nosotros hicimos que el pecado entrara, y que con ese pecado entonces sucedieran todas las tragedias, todas las cosas que nosotros vemos mal con este mundo. Fue por una decisión incorrecta. Y a veces una decisión incorrecta en nuestras vidas, mira,
es algo que de verdad el Señor al final va a hacer lo que tiene que hacer para volvernos a traer a su propósito. Pero lo que pasa con tomar una decisión mal es que nos salimos un poquito, ¿verdad? Y quizás retrasamos ese proceso de Dios. Y el Señor a lo mejor nos quería llevar aquí en menos de 5 años, pero nosotros por cabeza estamos retrasando ese propósito de Dios. Pero el Señor es experto en atraernos de nuevo. Y cuando el Señor dice, aquí hay un propósito, yo te puedo asegurar que Dios va a hacer lo que tenga que hacer para cumplirlo, ¿verdad? Y las enfermedades, las tragedias, las guerras, todas esas cosas que vemos hoy en día no son plan de Dios. O sea, el pecado que vino a nosotros fue el que ocasionó que cosas así sucedieran. El Señor sí permite que cosas lleguen a nuestra vida para que crezcamos, cosas que a veces ni nos explicamos. Decimos, Señor, ¿cómo es posible que tú me has mandado esa prueba a mí? Señor, ¿cómo es posible si yo te sirvo, si yo voy todos los domingos y yo llego primero? Señor, ¿y cómo es posible que tú me has enviado esa prueba a mí? Y el problema es que hay veces que en nuestro mismo pecado, nuestra misma carne, por eso es que decía que tenemos que constantemente someterla a Dios, porque este pecado, esta carne, hace que caigamos en situaciones que Dios no determinó para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto no es obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios? El diseño original de Dios es que mostremos su gloria, que mostremos su gloria hasta lo último de este mundo, hasta el último rincón. Hasta ahí mostremos su gloria, que podamos testificar a los que nos rodean que hubo alguien que me escogió, que hubo alguien que me sacó del piso, que me sacó de esa tragedia, que me sacó de esa depresión, que me sacó de ese momento difícil, para que tú puedas entender que ese mismo Dios lo puede hacer contigo. El propósito original de Dios es que mostremos su gloria. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que Dios nos dio a cada uno de nosotros unos dones y unos talentos. Dilo fuerte conmigo: dones y talentos. Ok, pero Dios nos dio esos dones y talentos de una forma específica. Porque quizás tú estás aquí sentado y tú dices, bueno, el Señor a mí me dio el don de palabra, el Señor a mí me dio también el don de cantar, el Señor me dio el don de la danza, el Señor me dio... Pero es que hay una forma específica que Dios te dio para que lo hicieras. Porque de la forma en que tú adoras a Dios nunca va a ser de la misma forma en que yo adoro a Dios. Por eso tenemos que dejar de mirar como otros adoran, porque de la forma que tú adoras no es de la misma forma que yo adoro. Y tampoco puedes mirar a los que estamos acá y decir, ok, así es que ellos adoran, así es que se mueve el Espíritu, pues así mismo yo voy a adorar. No. Hay una forma en específico que Dios te dio a ti para que le adoraras, para que le sirvieras, para que fueras útil. Y de esa forma no es como la forma de otra persona. Y esto es algo, y yo me voy a meter en un hoyo un poquito profundo, pero es algo que realmente a mí el Señor me ha ministrado, porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la diferencia entre yo mirar a otra persona como una inspiración y mirar a otra persona para copiarla? ¿Verdad? Se parecen, pero no son iguales. Yo puedo tener, vamos a decir, que a ti te gusta cantar, ¿verdad? O a mí. Para mí, cantar y tocar mi violín es lo que más me gusta, ¿verdad? Pero vamos a decir que yo admiro de la forma que X persona adora. No quiero decir nombres acá porque no vamos a... Pero vamos a decir que yo quiero adorar como esa persona famosa que todo el mundo en el gremio cristiano la conoce, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Yo voy a agarrar y voy a mirar sus videos, voy a mirar sus conciertos, voy a mirar la forma en la que habla, y entonces yo voy a empezar a copiar lo que esa persona hace. Voy a empezar a decir lo mismo que dice,
voy a empezar a lucir de la misma forma que luce. ¿Y qué va a pasar cuando yo hago eso? Que entonces yo dejo a un lado mi esencia, dejo a un lado, ¿verdad?, mi diseño original para entonces parecerme a otra persona, copiar a otra persona. ¿Y qué es lo que sucede? Que no soy útil nunca. Porque el Señor llamó a ese cantante, a ese adorador, para que lo hiciera de esa forma. Porque en su intimidad con el Señor lo llevó a una revelación de que esa era la forma en que Él quería que le adorara. Y yo ahora vengo y quiero copiar lo que hace y no soy útil, porque mi forma de adorar no se parece a la forma de ellos. A eso llévelo a todos los ámbitos. No, a mí me gusta como ese se viste. No, es que a mí me gusta como ese. No sé caminar en tacones, pero ahí voy yo a ponerme tacones. Me tiemblan las piernas. Ah, no, pero a mí me gustó ese taco, me lo voy a poner. Y a mí me gusta como esa persona luce, porque lo quiero copiar. No es una inspiración, es que me gusta tanto que quiero lucir como él. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando empezamos a copiarnos? Es que la gente, perdóneme que se lo diga, pero la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando nos copiamos. Porque ¿qué pasa? Que si Dios a mí me dio, vamos a decir, yo siempre lo digo, que si yo no hubiese sido músico, yo hubiese sido o diseñadora de moda o estilista. A mí eso me encanta. O sea, yo lo hago porque, pregúntenle a mis padres desde chiquitica. Yo desde niña, 5 o 6 años, yo tenía unos tacones azules, taconcitos estos de muñeca, de eso que usted ve por ahí. Yo los tenía y yo cogía los taconcitos, me los ponía, me ponía mi mejor bata y me sentaba en la sala, así. Y mi mamá y mi papá llegaban y decían, pero niña, ¿para dónde es que tú vas? Y yo decía, no, yo vivo en la sala, aquí. Y yo me ponía mis vestidos y me ponía mis tacones y mis cosas, ¿verdad? Porque me gustaba. Entonces yo siempre digo, si yo no hubiese sido músico, o no hubiese sido así, como que no hubiese ido a la escuela, a la universidad de música, yo hubiera sido estilista, hubiera sido así como diseñadora de moda porque me gusta, ¿verdad? Pero vamos a decir que yo me gusta vestirme, ¿verdad? Me he visto de una forma y me sale natural porque desde niña lo hago, ¿verdad? No es que es algo que yo lo he recogido con el tiempo, no, desde niña me gusta. Y así me creó Dios. O sea, porque si no, porque el Señor me hubiera dado a mí eso de aprenderme a vestir, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que a mí me gusta, ¿sí? Y yo me he visto, y para mí no es un esfuerzo. O sea, yo veo mi closet y digo, me gusta eso, lo combino con esto, perfecto, nada, me pongo, y ya, salí. No es que a veces, bueno, hay otras veces que sí. Me demoro 1 hora y papi me dice, ahí empezó la pasarela, porque ahí yo empiezo, ¿te queda bien con esto? ¿Me queda bien con otro? Pero ese es un punto aparte. También porque me gusta, ¿no? Pero, o sea, a mí me sale, vamos a decir que a mí me sale natural, ¿ok? Pero entonces ahora yo llevo tiempo conociendo a esta amiga mía o este amigo mío, ¿verdad? Y esa persona no se vestía en su vida, ni en ni en bajada. Nada, ¿sabes? No se ponía bolitas, rayas doradas con bolitas azules. Nada que ver. Y yo ahora empiezo a ver de la forma en que esa persona se viste, y ustedes conociéndome, porque ya muchos saben más o menos como Luna se, ¿sabe? Me gusta, normal. Pero vamos a decir que a usted le gusta, ¿verdad? Y usted empieza a ponerse las rayitas doradas con las bolitas azules. ¿Se van a dar cuenta o no se van a dar cuenta? Claro, porque no es su estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo dejo de perder mi esencia. ¿Y cómo es que a mí me gusta vestirme? Yo me tengo que preguntar todo, porque con el Señor es así. Con el Señor es así. En todos los ámbitos de nuestra vida tiene que ser así. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, eso que yo me voy a poner, esto va a ocasionar que alguien deje de pensar, deje de adorarte para mirar esto. Señor, ¿qué es lo que yo me tengo que poner para no ocasionar un desvío en las personas? Todo esto nosotros que estamos aquí arriba siempre lo pensamos, ¿verdad? Y a veces nos ponemos lo que queremos, porque tampoco es así. Tampoco uno va a estar viviendo de que no me puedo poner esto porque van a estar mirando y van a estar diciendo y no. Y al final aquí todos
Aquí arriba usted no se puede quejar, aquí todo el mundo anda siempre tapado, aquí nadie anda enseñando nada ni mostrando nada. Pero si yo empiezo a copiar como esa persona habla, si yo empiezo a copiar como esa persona quizás canta, si yo empiezo a copiar como ese predicador que yo admiro predica, va a llegar un momento en que alguien que escuchó a ese predicador se va a dar cuenta de que no está siendo original, de que le gustó su forma, la adoptó como suya y no es original, no es tu esencia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi esencia? ¿Cómo Dios me creó a mí? ¿Qué fueron los dones y talentos que Dios me dio? Y sobre todo, ¿de cuál forma? ¿Cuál fue ese diseño específico para mí? Porque hay muchos adoradores, hay muchos predicadores, hay muchos pastores, hay muchos apóstoles, o sea, pero hay que buscar esa parte que es original, esa parte que es diferente a la de los demás. No podemos estarnos comparando ni estar perdiendo la diferencia entre una inspiración a una copia. Yo no estoy diciendo que no nos inspiremos, porque yo tengo inspiraciones de personas que me gusta como visten y he adoptado una que otra cosa porque realmente a mí me gusta, ¿sabes? Es algo que me apasiona. Pero eso no significa que yo, a todo el que yo vea, todos los estilos yo los voy a copiar. Todo el pantalón que llega aquí a esa luz, pues yo me lo voy a poner porque es lo que se usa. Y como decía, me voy a poner los tacones porque sí, porque se están usando. Y no sé caminar con ellos. Mira, hay gente que nunca en su vida se puso un tacón y siguen viviendo como... No tienes que ponerte un tacón, no te tienes que poner un pantalón que viste de otra persona solamente por sentirte bien tú. No, es que ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar? Y si el vestirnos, si el propósito que nosotros tenemos en Dios se está viendo tambaleado y afectado por las cosas que estamos viendo en la sociedad, tenemos que sentarnos y analizarnos. Porque todo el mundo se da cuenta cuando no estamos siendo originales, cuando no estamos siendo útiles en el reino de Dios. Y es un momento de que volvamos al inicio. Por eso es que lo estoy diciendo, porque Señor, ¿con qué? ¿Cuáles son las cualidades que me diste, que no se las diste a los demás? ¿De qué forma yo predico que no predica el otro? Señor, ¿de qué forma yo puedo llegar a la gente que no es de la misma forma, verdad? Y esto es importante, es que esto es vital. Porque cuando dejamos de ser originales, cuando dejamos nuestra esencia, dejamos de ser útiles. Y Dios nos llama a ser útiles. Y Dios nos dio una forma específica, amén, de exaltarle, una forma específica de ser útiles en el reino. Y para poder ser resilientes, debemos entender que las bases tienen que estar bien sentadas. Y tenemos que entender quiénes somos. Ya que entendemos el inicio, entendemos que el diseño original de Dios es que mostremos su gloria, que seamos de la forma que Él designó para nosotros que fuéramos, que nos diseñó de una forma en específica para que cumpliéramos. Entonces, ¿quién soy? Quiero leer ahí en Efesios 2:10 y dice: porque somos hechura suya. ¿Quiénes somos? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, somos su creación, somos el pueblo de Dios. Fuimos creados por un propósito. Y un ejemplo de esto es el águila, ¿verdad? Todos saben que el águila fue destinada para volar en las alturas. A diferencia de las aves, ¿verdad? Y de los pájaros que vuelan bien bajito. Usted lo ve por ahí, ay, pajarito, pero las águilas casi nunca se ven porque las águilas tienen que volar bien arriba.
bien alto en las alturas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo agarro un águila bien así de bebé, la meto en una jaula, ¿verdad? Y esa ave, esa águila crece en esa jaula, enclaustrada ahí. Va a empezar a crecer, ¿verdad? Pero lo que va a pasar es que esa águila no va a crecer desarrollando su propósito, que es ¿cuál? Volar en las alturas. Entonces, si yo esa águila ya cuando está grande, yo digo, ok, ahora sí te voy a abrir la jaula, ahora tú vuela. ¿Qué es lo que va a suceder con esa águila que creció en la jaula? Se va a caer. ¿Por qué? Porque no desarrolló su propósito. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a decir, ok, bueno, está bien, mala mía, te metí en la jaula, no tenía que haber hecho eso, ok, ahora vamos a volar, ¿verdad? Y yo como dueña de esa águila, que no lo creo, pues las águilas no son pets, pero bueno, no importa. Vamos a decir que yo tengo esa águila y yo digo, ok, ahora vamos a volar. Entonces yo cojo las alas, hago así, vamos, te levanto la cabeza, ahora le hago la posición, ¿verdad? Al águila, vuela. ¿Qué es lo que va a hacer el águila? Se va a caer de nuevo. Voy lo mismo, no importa, estamos determinados. Sí, vamos ahora de nuevo. Levanto la cabeza, la posición, ok, ahora vuela. Se va a caer de nuevo por segunda vez, ahora por tercera vez, por cuarta vez, por quinta vez. Pero mira, va a llegar un momento, un solo día, en que esa águila solita, ¿verdad? Porque no importa el maltrato que por lo que yo lo sometí, no importa los golpes que quizás le pude haber dado, pero es que la esencia de esa águila no se la puede quitar nadie. Y la esencia de un águila es que tiene que volar sobre las alturas. Y va a llegar un momento en que yo la voy a soltar y el águila sola va a empezar a volar y va a cumplir con su propósito, porque para eso Dios la hizo, para que volara a las alturas. Y así es con nosotros aquí. Cada uno somos como el águila, fuimos destinados a las alturas. No fuimos destinados como el pájaro a volar muy abajo, no. Fuimos destinados con un propósito de Dios a volar alto, a que fuésemos grandes en el reino, a que podamos cumplir con eso que Él determinó para nosotros. ¿Sabes quién eres en Dios? ¿Te has sentado a analizar quién realmente eres en Dios? Señor, ¿quién tú dices que yo soy? Y la palabra dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo dice 1 de Pedro 2:9. Somos linaje escogido. Linaje escogido. ¿Puedes entender que fuiste escogido por Dios para este tiempo? Si no hubiera sido para este tiempo, Dios hubieras nacido hace 1000 años. Pero no, estás aquí en este tiempo. Y si naciste para este tiempo, tienes que cumplir en este tiempo. No podemos seguir calentando asientos, ¿verdad? Y a veces es difícil, porque yo a veces tengo que pedirle al Señor que me dé fuerzas, porque ni yo misma a veces quiero levantarme y quiero cumplir exactamente con lo que el Señor demanda de mí, porque a veces es difícil. Esta carne hay que someterla en el nombre de Jesús, porque tenemos que cumplir, y cumplir con firmeza, no cumplir a medias, no cumplir, ok, porque me lo están diciendo, pues ahora de mala gana lo voy a hacer, porque si no lo hago algo malo va a suceder. No, cumplir con firmeza porque entiendo que soy linaje escogido. Cumplir con firmeza y con determinación porque entiendo que si soy linaje escogido, si Dios me llamó, Él me respaldará y voy a cumplir. Dilo fuerte: yo soy resiliente. Dilo fuerte: yo tengo un propósito y yo me levantaré. 1 de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ¿qué pasó? Dios nos escogió, pensó en ti, se sentó con el Padre, con su Espíritu, Jesús, Padre, Espíritu, y se sentaron y dijeron: ok, vamos a crearla, vamos a crearlo.
¿Y qué le vamos a dar? Ok, le voy a dar, él puede hablar, va a poder hablar, ok, perfecto. Va a poder hablar bien, se va a poder comunicar bien, ok. Le voy a dar también, no sé, le voy a dar estilo, ¿ves? Porque se va a destacar en eso. Mira, le gusta vestirse, está bien, le voy a dar eso también, ok. Le voy a dar el don de cantar, perfecto, le voy a dar el don de cantar porque así es que lo voy a utilizar y así es que va a llegar a las naciones, perfecto. Y así mismo el Señor te fue dando cosas y cosas que quizás tú ni has descubierto. Quizás tú dices, yo nada más que soy bueno en una cosa, pero ¿qué tal si Dios te dio más de una cosa y todavía no te has sentado a descubrirlo porque te has sentado en el conformismo de que ok, eso fue lo que Dios me dio, pues así, ok, aunque no se dé, aunque quizás, bueno, no, Dios nos dio a todos varios dones y varios talentos, pero es de nosotros sentarnos y decir, Señor, ¿qué fue? Señor, ¿cómo quieres usarme? Señor, revélate a mi vida para yo poder cumplir como tú quieres que yo cumpla, no como yo quiera cumplir, sino como tú quieres que yo cumpla. Entonces, ¿cómo soy resiliente? Entendiendo qué significa propósito y destino. Entonces, como ya entendemos que Dios nos creó y nos envió al mundo para que cumpliésemos su propósito, no el nuestro, es importante que vayamos al significado de propósito y de destino. Entonces, ¿qué significa propósito? Como estábamos diciendo, significa intención firme de hacer algo. Propósito no es un sueño, propósito no es un deseo, propósito no es quizás. Un propósito es una intención firme, una determinación que yo me tomo a cumplir. Un propósito, hay firmeza en el propósito. No hay suavecito en el propósito. Hay un entendimiento de a qué fui llamado y por tanto yo me tengo que levantar y cumplir con firmeza, de una vez y por todas, ¿verdad? De una vez y por todas tengo que cumplir con el propósito que Dios me dio, porque si no voy a seguir viviendo y no quiero que suceda algo malo, no quiero que suceda algo así para que el Señor de una vez y por todas me muestre lo que tengo que hacer, porque así ha sucedido también. Desgraciadamente hay personas que por su mismo pecado cosas han pasado malas, o sea, traumáticas, y eso mismo el Señor va usando y va tomando y va creando como un mosaico, ¿verdad? Y te va mostrando que esto te pasó, esto, ¿verdad? Pero vas a llegar a ese propósito, porque así yo lo he determinado. Amén. Entonces, ¿qué significa destino? Destino significa el lugar al que se dirige una persona o una cosa. Ok, entiendo el inicio, entiendo mi diseño original, entiendo que si pasé por diferentes situaciones y pude superarlas, ¿verdad? Si yo fui resiliente, si yo me pude levantar de la adversidad, es porque tengo que seguirlo haciendo para poder llegar a. Tengo que llegar a ese destino que Dios determinó para mí. Y el diseño original de Dios yo no lo voy a encontrar acostado, flotando en mi piscina y sentado en el sillón de mi casa, que es más cómodo, que cuando me siento ahí no hay sé que me levante. El propósito de Dios y el diseño original lo voy a entender acá. Cuando yo me meto aquí, cuando yo intimo con el Señor, que es difícil a veces, sí, que a veces yo quisiera acostarme y no hacer más nada y estar así en el teléfono, como me ha sucedido a veces, y Dios por ahí, y el Señor, bueno, y tú, porque sí pasa. Tenemos que someter a la carne, ¿sí? Pero como yo entiendo el diseño original de Dios, si yo no abro esto, nunca el Señor de qué forma me va a hablar, cómo el Señor me va a mostrar específicamente las cosas que me dio a mí. Es acá, es intimando con Él, es cerrando la puerta de mi cuarto y entrando allí en el secreto. Es ahí donde el Señor se va a revelar a mi vida, es intimando con Él. Entonces, ¿cómo puedo ser resiliente? Entendiendo quién soy en Dios, quiénes somos en Dios, quiénes somos en Dios.
somos hechura suya, nuevamente lo leo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, el Señor se tomó su tiempo con nosotros. El Señor se tomó su tiempo, lo preparó, te preparó. Qué injusto sería que no le cumplamos al Señor, que después del Señor haberse tomado tanto tiempo con nosotros, con tanto amor, con tanta ternura, nos fue dando y nos fue formando y nos fue moldeando a su diseño, que nosotros no le digamos: no, Señor, ahora no, Señor, no, pero es que yo no tengo tiempo, Señor, pero yo quiero ver una película, yo quiero esto, Señor, tú sabes, mañana, yo mañana oro, te lo prometo, Señor, y mañana es lo mismo. No, yo tengo que entender quién soy en Dios. Yo tengo que entender que soy importante en el reino de Dios. Tengo que entender que no soy cualquier cosa en el reino de Dios. Tengo que entender que cualquier mentira que el diablo haya querido susurrar a mi oído a través de personas, a través de incluso familiares, no tiene nada que ver con el diseño de Dios, que es que yo soy hechura suya, que soy linaje escogido, que me escogió, que me formó, que se tomó su tiempo conmigo. Qué injusto no cumplir con el Señor. Poderle decir diariamente: Señor, aquí estoy. Señor, saca de mí. Señor, yo necesito humillarme para que tú te engrandezcas en mi vida. Son decisiones diarias que tenemos que tomar. Y estamos listos para eso, porque esa es la segunda parte. Si yo no estoy listo, entonces yo tengo que pedirle al Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque yo necesito de verdad estar listo para el cumplimiento de eso. Yo a veces lo he contado aquí, y cuando yo tenía 17 años fue el Señor, a muchos le habla, sabes, en visiones o escuchan la voz de Dios audible. Yo muchas veces el Señor me muestra visiones, y casi siempre es cuando uno está así, no sé si saben, cuando uno está así medio dormido, pero está despierto también. Es como un lapso ahí o no sé si estoy dormido o despierto. Ahí fue que el Señor, cuando yo tenía 17 años, me llamó y me mostró visiblemente, me dijo exactamente lo que yo tenía que hacer y cómo iba a lucir. O sea, en mi vida yo he tenido he tenido otras visiones, pero como esa así o sea, yo estaba ahí. El Señor me mostró para qué me trajo y de la forma en que iba a ser, más o menos como iba a lucir. Y yo recuerdo que cuando yo me desperté de ese sueño, lo que yo sentí, en vez de emoción, en vez de alegría, fue un temor tan grande que yo le dije: no, Señor, tú te equivocaste conmigo, ¿no? Yo no sé ¿será que yo me comí algo ayer? No sé, algo pasó, porque a mí de verdad les digo, yo me desperté y yo dije: Señor, wow. Me entró así como un temor así, una opresión así, que dije, no opresión, pero como un temor así, que yo dije: Señor, de verdad que así es. Y estamos listos para que cuando el Señor nos revele ese propósito podamos cumplir. Porque si no estamos listos, lo repito, tenemos que volver al inicio y decirle: Señor, yo voy a volver al diseño original. Y en ese proceso de yo volver a ese diseño original, yo te pido que tú me vayas preparando. Yo te pido que tú vayas poniendo en mí esa ansia, Señor, que tú vayas moldeando mi vida, que como el acero, que tu espíritu entre en mí y que vaya volviendo a poner todo en su lugar, porque yo necesito estar listo para que cuando tú me llames yo decir sí sin mirar atrás. ¿Estamos listos para cumplir con lo que Dios demanda de nosotros? Es una pregunta bien difícil, porque es una pregunta que requiere compromiso con el Señor. Y muchas veces todo muy lindo, qué linda visión, qué lindo todo, pero no hay compromiso. No, yo no me quiero comprometer. Yo tengo que seguir haciendo lo que yo hago, porque ya a mí no me saquen de ese cuadro de como yo vivo, porque no me saquen de ahí. Pero el decirle sí al Señor, hay un compromiso ahí, pero un compromiso serio,
con el Señor, un compromiso diario con el Señor. ¿Estamos listos para cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas? Yo creo que tú digas amén si tú lo crees. Amén si tú lo crees. Amén. Aleluya. Y aunque al principio no entendamos el inicio y el propósito, eso no significa que Dios no va a buscar la manera de que lo entiendas y que vayas en la dirección de ese propósito y destino. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, porque tú eres tan importante para Dios que Dios te lo va a repetir una y otra vez, hasta que tú entiendas ese diseño original, hasta que tú entiendas y respondas a ese llamado. No importa si te desviaste en un momento, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para traerte de nuevo, para volverte a direccionar, a redireccionar, porque es que tenemos que cumplir. Y muchas a veces nos vamos de esta tierra sin cumplir el propósito de Dios. Nunca conocieron del Señor y es trágico. Nunca llegaron a cumplir con lo que Dios diseñó y es trágico. Pero nosotros estamos aquí, no somos niños en el entendimiento. Ya nosotros estamos grandes ya, y entendemos que cuando Dios nos llama tenemos que tener un compromiso firme con Él, de yo decir: Señor, mira, saca lo que tengas que sacar. Señor, reposiciona, moldéame nuevamente, haz lo que tengas que hacer, pero yo tengo que cumplir contigo. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Predestinados. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Fuimos predestinados para cumplir un propósito en Dios, y es el momento de que nos sentemos de verdad con el Señor, que nos tomemos un tiempo y le digamos: Señor, aquí estoy, ya de una vez y por todas. Señor, revélate a mi vida. Señor, dime exactamente de la forma que tú quieres que yo te cumpla en ese propósito. Señor, ¿cuál es el llamado? Señor, y cuando tú me lo muestres, ayúdame a superarme para poderlo hacer bien. No hacerlo mediocremente, no. Cuando el Señor llama, el Señor capacita, pero también está en nosotros tener el deseo de poderlo llegar a hacer bien. Porque qué feo que sería que yo esté aquí arriba y a mí se me empiecen a salir gallos y se me empieza a olvidar la letra y yo no sepa ni dónde esté. No, eso está mal. Porque el Señor me dijo: tú tienes que cumplir, pero entonces yo tengo que hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Yo tengo que aprenderme las adoraciones, yo tengo que aprenderme la letra. A mí no se me puede salir un gallo. Yo tengo que ponerme a estudiar, porque yo necesito cumplir y cumplir bien. Esa soy yo. Ahora no estoy diciendo que ustedes lo que estén aquí, ok, Luna dijo que había que aprenderse la letra, que me voy a aprender la letra, voy a cantar perfectamente. No, porque quizás no es tu llamado. Lo que estoy diciendo es que donde el Señor te llama, necesitas superarte, necesitas hacerlo bien. Siempre tenemos que hacerlo con excelencia, como para el Señor. Es para el Señor, con excelencia. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Nosotros a veces nos trazamos nuestro propio camino y queremos ayudar a Dios y le decimos: Señor, yo voy a ir así ya porque a mí me da la gana. Y el Señor te dice: tus caminos no son mis caminos. Tienes que volver al inicio. Tienes que entender tu diseño. Tienes que caminar, superarte, superar la adversidad. Tienes que ser resiliente, sobreponerte a la adversidad para que puedas cumplir. ¿Ves que hay como un orden así? Inicio, tengo que saber quién soy en Dios, para qué me llamó. Camino, ¿verdad? Donde el Señor me va moldeando, el Señor me va donde me voy superando, ¿verdad? Hasta que llego al cumplimiento de ese propósito, de esa promesa del Señor. Y quisiera ya para ir terminando, que nos pongamos en pie.
porque yo estoy creyendo fervientemente que el Señor va a redireccionar a unos cuantos aquí. Y yo sé que hubo 2 o 3 que vinieron realmente a buscar una respuesta del Señor. Yo sé que hay 2 o 3 aquí que vinieron a sacar de sí cualquier cosa que pueda estar estorbando el fluir del Espíritu en tu vida. Y Dios nos está llamando a llegar a entender más profundamente sus escrituras, a entender con más profundidad para qué fuimos creados, para entender que no somos cualquier cosa. Quizás te lo dijeron muchas veces, tu misma familia, personas cercanas te dijeron: tú no sirves para nada, eres un bueno para nada. Te abandonaron tus padres, no te supieron valorar. Y Dios te está diciendo en esta noche: tienes que llegar al entendimiento del propósito por el cual yo te llamé. Que si pasaste por ahí, era para que tú llegaras a este lugar donde estás en el día de hoy. Era para que llegaras a mis caminos, para que tu vida pudiera ser un testimonio de superación de lo que yo hice contigo. No para que sigas viviendo del pasado y sigas retomando esas cosas con dolor, que se te sigan saliendo las lágrimas por el sufrimiento que pasaste. No, si pasaste por eso, déjalo ya ahí, porque no te puedes seguir lastimando de lo que Dios ya te sacó. No nos podemos seguir regodeando en el dolor cuando Dios ya nos sacó de ahí, cuando Dios ya nos llamó, cuando Dios 1 y 1000 veces en su palabra nos recuerda quiénes somos. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar terrenal y humana para llegar a un entendimiento espiritual de lo que Dios está diciendo. Tenemos que salirnos de acá para poder entender lo que el Padre está depositando sobre nosotros en esta noche, para que podamos salir de ese camino que ya no nos estaba llevando a nada y decir: ok, Señor, yo me voy a redireccionar y voy a caminar y voy a cumplir y me voy a levantar, y esta vez sí me voy a levantar más fuerte, y esta vez no voy a dejar que la adversidad me siga ahí, chained to the pain, me siga ahí en ese dolor todo el tiempo. No, tienes que salirte de ti mismo para que el Espíritu pueda fluir. Salgamos de nuestra forma terrenal de pensar y humana para poder llegar a nuevos niveles de fe, para llegar a nuevos niveles de gloria con el Señor, a fin de podernos convertir en gente de reino, porque somos gente de reino. No somos cualquier cosa, somos gente de reino, linaje escogido, somos gente de reino. No somos cualquier cosa, somos gente de reino, y como gente de reino tenemos que caminar entendiendo quiénes somos, no mirando a otros y comparándome, no mirando a otros y comparándome y copiándome de lo que están haciendo, porque si a él le fue bien, yo lo voy a hacer así para yo recibir un tipo de admiración. No, estás muy equivocado. No hay que copiarse ni hay que imitar para poder llegar a un destino. No. Hay que entender quiénes somos en Dios para llegar a ese destino, pero llegar como Dios quiere que lleguemos, no como nosotros nos determinamos llegar, no, como Dios dice que debemos de llegar. Y si tus manos sientes que ya no son, quizás piensas que ya tus manos no son útiles en el Señor, es hora de volver al inicio. Es hora de decir: Señor, yo callo todas las voces que me han estado atormentando hasta el día de hoy, y yo empiezo a creer en tu palabra, empiezo a creer en quien tú dices que yo soy, empiezo a caminar con firmeza, empiezo a sobreponerme a la adversidad, empiezo a entender que para ser resiliente, para poderme sobreponer a la adversidad, yo necesito llegar a un entendimiento profundo de ti. Y en esta hora yo me determino, Señor, nos determinamos a buscarte. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Señor, puedes decirle: Señor, yo me determino a buscarte. Yo me determino a intimar contigo. Yo me determino a buscarte con ansias, porque entiendo que sin ti no soy nada, que sin tu propósito, que si tu propósito no es revelado a mi vida, ¿quién soy? Señor, yo me determino, Padre, a soltar todo lo que está estorbando, a soltar la depresión, a soltar el miedo, a soltar, porque yo necesito ser útil en tu reino. Yo necesito cumplir con tu propósito. Señor, yo necesito ser un vaso de honra, no un vaso de deshonra. Y yo sé que el Señor te está llamando en esta noche. Y yo sé que dentro de tu corazón tú puedes decirle: Señor, yo quiero ser útil. Quiero ser útil, Señor. Y yo te doy gracias, Padre bueno, Padre fiel, Padre misericordioso, Dios Rey de reyes y Señor de señores. Te doy gracias porque ya estás levantando. Padre, estás levantando una generación resiliente. Estás levantando una generación como el acero, que no importa los golpes que les puedan dar, que no importa cuánta fuerza se haga para deformarnos, Señor. Es una generación que está en estos tiempos entendiendo que cuando tu espíritu fluye desde lo más profundo, tú vuelves a darnos forma. Tú vuelves a recordarnos nuestro propósito. Señor, gracias. Gracias porque todas las cosas las haces nuevas. Gracias, Señor, porque tú estás sanando desde lo más profundo. Hay áreas que tú necesitas dejar que el Señor entre para que sane. Hay áreas en tu vida que necesitan sanidad. Y en esta hora yo estoy creyendo que el Espíritu de Dios, que su viento va a empezar a soplar en esta hora y va a empezar a sanar. Va a empezar a sanar ese lugar profundo, escondido desde lo más profundo de tu interior, donde no has querido que nadie entre, pero ahí mismo su viento va a soplar y va a empezar a sanar. Vas a poder empezar a sentir un cambio. Vas a poder decir: ¿qué es lo que está sucediendo conmigo, Dios? ¿Qué está sucediendo? Pero es que su espíritu es el que está rompiendo. Es su espíritu el que está sanando. Es su espíritu el que está recordándote quién eres en Dios. Es el Espíritu de Dios que está haciendo la obra en este lugar. Gracias, Señor, por recordarnos que lo que tú diseñaste para nosotros no es lo que dicen de nosotros, es lo que tu palabra revela que somos. Gracias porque es en tu palabra donde encontramos la respuesta. Gracias, Señor, porque tú siempre estás presente. Aunque a veces nosotros no hemos estado presentes, tú estás presente en todo momento. Y ahora, Padre, te pedimos que empieces a poner todo en orden. Pon todo en orden. Señor, acomoda todo lo que tengas que acomodar. Señor, saca todo lo que tengas que sacar. Señora, yo vuelvo a ponerte como mi centro en mi vida. Te vuelvo a decir: Señor, tú eres lo único que yo anhelo. Tú eres mi deseo eterno. Tú eres lo más preciado para mí. Y te digo que por encima de todo tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y antes de terminar, vamos a cantar una vez más que Él es digno. Él es digno, amén. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Vamos a decir una vez más: tú eres digno.